Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo está? Ya, güey. Acá, muchas gracias por este espacio. Gracias por tu tiempo, porque el tiempo es lo único que no podemos conseguir más, ¿cierto? Entonces, gracias por dedicarnos este ratico. Este espacio, pues, es una conversación, pues, muy informal, muy entre colegas, para que compartamos un poco experiencia. Y pues yo sé, Juanpa, que hablar de uno mismo es muy difícil. Y cuando le preguntan a uno como, bueno, ¿quién es Juan Camilo? Eso siempre queda uno ahí como medio con algunas preguntas. Y pues yo al final creo que todos somos la sumatoria de las experiencias que hemos vivido. ¿Quieres contarnos por ahí como cuáles han sido esas experiencias que han hecho que Juan Camilo esté hoy donde está? O primero tomando aire, yo estoy igual que Mauricio, yo venía también como trotando. Bueno, buenos días a todos, un gusto estar acá. Y yo creo que sí es difícil hablar de uno, pero creo que pues yo siempre he sido emprendedor. Eh, Empecé mi vida vendiendo muebles. Estudié finanzas y marketing en la Universidad de Miami y pensé que iba a terminar siendo corredor de bolsa y pues terminé en otras cosas completamente diferentes. Hoy en día tengo una compañía que opera en más de 9 países y es de química y yo no tengo ni idea de química. Entonces ahí es cuando uno empieza a entender que uno no tiene que sabérselas todas para poder crear cosas diferentes en el mundo. Em, Estoy con una novia mexicana, no tengo hijos, no me he casado, y soy un enamorado de la innovación y de que en Latinoamérica somos capaces de hacer cosas realmente disruptivas para el mundo, que yo creo que el mundo nos mira y nos menosprecia muchas veces en las capacidades que tenemos de crear acá y de hacer acá, y muchas veces nosotros nos sentimos menos que el resto del mundo también, pero creo que es como una sinapsis bien rápida de lo que soy. Súper, Juan. Eh, yo sé que nadie tiene más claro una empresa como su fundador y posiblemente vos en todo lo que has construido y en Glast, posiblemente te sabes el negocio de punta a punta, así no necesariamente seas un químico de profesión, pero para todos los que pues, hoy nos acompañan, ¿cómo le explicarías? Una forma que a mí siempre me gusta es cómo le explicarías de pronto a un niño de 10 años qué hace Glass Innovation. Bueno, yo me voy a volver un poquito lejos a cómo llegué a Glast, más bien. Y es que cuando yo tenía las tiendas de muebles, se llamaban Matices, em, las mesas de comedor me llegaban rayadas. Y ahí tocaba llegar, desempacar la mesa que venía de Italia o de China, donde viniera esa vaina y botarla, porque pues no había cómo se arreglar ese problema. Y me puse a investigar por el mundo y por eso la compañía se llama Glast, porque se llamaba Glass Tecnología en Vidrios. Así fue que realmente empezó esta compañía. Y me inventé un tema de servicios para quitar rayones de vidrios. Entonces yo llamo a un primo que trabaja en ese momento en un constructor y yo le digo, viste, huevón, ¿o no se te rayan los vidrios? Pues si a mí se me rayan en un comedor, imposible que en una obra no se rayen los vidrios. Y resulta que sí, cambiaban casi el 25% de los vidrios de un proyecto, normalmente en construcción, y ahí empiezo yo a tener eh, como cuando uno pide un servicio a la colmena que va el man y le abre uno la puerta, cuando queda encerrado, pues llamaban a pedir un técnico, llegaba el técnico a la obra, quitaba los rayones y se iba, y así es que empieza Glass realmente. Y pues yo no sabía de fabricación de productos, yo no sabía de innovación, y me pongo a, a ver qué más soluciones existían para el mundo del vidrio y me encuentro que había un producto líquido que se ponía en los vidrios y eso se volvía el plástico, era plástico. Em, por allá en el 2016 llega un huevo en un garaje y me copia el berraco producto. Yo lo vendía como en 500.000, fue en ese momento el cuñetico. Y, y este man lo sale a vender como en 230.000, pero ni siquiera tuvo capacidad como para el negocio. O sea, huevón, venderlo en 450, pues no es plata sobre la mesa. Em, y yo me siento con el hombre, le compro toda la producción y entiendo que si yo quería permanecer en el tiempo, en lo que yo hacía, en empezar realmente a generar empresa, porque yo digo que uno puede tener negocios y empresa, y pueden haber empresas y startups. Sí, y todo el mundo confunde eso como si fuera el mismo universo y creo que está bien diferente. Y el tema de los negocios es que yo te compro y te vendo y no me importa el precio, sino hacerme como el día.
pues por así decirlo, o el mes o el año, pero es una cosa transaccional. Un tema de empresa es crear industria y un tema de startup es montar una empresa, pero con Red Bull, ¿sí? Entonces, em, cuando me meto en el cuento de empezar a entender que si yo no empezaba a crear mis propios productos, pues me iba a pasar exactamente lo mismo que me había pasado. Empecé a chocar con este hombrecito en formas comerciales, en muchísimas cosas. Y yo digo, me tengo que inventar, o sea, mi propio reemplazo. Y en ese momento, pues yo vendía plástico, quitaba los rayones. Yo dije, ¿qué puedo hacer? O sea, yo me tengo que inventar esto mismo, pero que sea un producto que cuando prohíban los plásticos de un solo uso, no me maten. Y yo empecé a pensar en eso en el 2017. En ese momento, pues yo me quebré en la empresa de los muebles y digamos que pues Glass para mí era mi side business, como mi negocio ahí, como que yo no le ponía atención, pero que yo iba sacando adelante de a poquitos porque eso me daba plática ahí como para los paseitos, las cosas. Cuando me quiebro en el 2017, 2018, pues ya se volvió mi plan A, pues ya no tenía plan B. Y yo lo único que sabía hacer era briefs de marketing, o sea, pues yo había estudiado marketing, pues. Entonces yo monté un brief de marketing como si fuera una campaña, pero de un producto. Y yo me inventé el producto, hice todo, dije con qué materiales. Y me fui para donde un químico y yo le digo, oiga, yo no tenía plata para contratarlo a tiempo completo. Yo le digo, ¿con qué va a hacer este producto? El man lee la vuelta y me dice, no, huevón, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Entonces me fui para la casa. Em, y me puse a estudiar química como de colegio por ahí por 2 meses. No porque yo fuera a hacer el producto, sino que entendí que uno le tiene que hablar a las personas en su mismo lenguaje. Monté el brief otra vez, pero ya con un lenguaje eso de dizque enlaces dobles y no sé qué vainas, y entonces radicales libres, todo lo que uno enseña en química pues de novena. Y llego donde el químico te digo, weón, quiero hacer esto. Era el mismo brief. Ah, eso sí se puede hacer. Sí, entonces cuando uno empieza a entender que las personas eh, hablan un idioma diferente, por más que queramos decir lo mismo. Y, y esa es mi primera patente. Hoy en día esa es la primera patente que tuvo Glass en su momento y somos la única compañía en el mundo que tiene un material que reemplaza las películas plásticas en la construcción de las películas azules que ven en las obras. Em, yo no pensé que nosotros fuéramos a llegar allá, la verdad, pero lo logramos. Y hoy en día, pues con la ley de plásticos de un solo uso, esas películas plásticas de la construcción quedaron prohibidas en Colombia. Y es un negocio que hoy en día en Colombia puede ser un negocio de 100.000 millones de pesos al año. Entonces son como hitos que hemos venido como tocando. Y de ahí empiezo ya a meterme en el sector de la construcción y empiezo a ver que por allá en el 2019, em, que es un sector que es demasiado tradicional, o sea, no cambia. Seguimos construyendo igual que se construye hace 200 años, pues han cambiado prácticas, seguridad y salud en el trabajo, pero realmente los materiales que usamos vienen siendo lo mismo. Y ahí es cuando empiezo a desarrollar nuevos materiales para la construcción. Hoy en día, en aditivos de concreto vendemos más que Sika, por ejemplo, en temas como desmoldantes de concreto. Y yo me acuerdo cuando empezamos en esa industria, yo decía, no, eso es una empresita por allá de Medellín y ya pues, ya tuve a la plana mayor de Sika sentada conmigo. Entonces, digamos que son cosas que venimos como cambiando el paradigma de que uno sin plata sí puede hacer empresa, porque eso es otro tema, que piensen que la innovación es costosa y la innovación no tiene que ser costosa, sino que uno puede pensar diferente. Entonces, cuando me decís qué es Glass, yo creo que Glass se convirtió en como una plataforma de innovación disruptiva, porque hay dos tipos de innovación: innovación incremental e innovación disruptiva. La innovación incremental es cuando uno hace algo y mejora un proceso y mejora un producto existente. Y la innovación disruptiva es cuando uno llega y se inventa un cuento completamente diferente y reemplaza esa tecnología existente por algo mucho mejor o nuevo. Y nosotros nos hemos dedicado a hacer eso, a reemplazar, por ejemplo, en desmolantes de concreto. Para los que no saben, hagan de cuenta que es la mantequilla que uno le echa al molde de la torta para que no se pegue la torta, pues para el concreto. Los moldes yo no veo en los edificios, uno le echa eso para que no se pegue el concreto. Y era el producto que nadie volteaba a ver. Eso era una mezcla de CPM con un montón de vainas y nosotros nos inventamos un producto que es base de agua, cero VOC, biodegradable, todo lo que tenían
peros, y iba hacia agua que no les gustaba a las constructoras, que porque se lavaba, se evaporaba, y nos inventamos un producto que no se lava, no se evapora, genera puente de adherencia, todos los peros se los quitamos y lo logramos hacer. Entonces, a eso nos hemos dedicado, y en cada industria que nos venimos metiendo, pues a mí me dice mi director de I+D que yo soy muy loco, que porque mezclo muchas industrias en muchos frentes y muchas cosas, pero son oportunidades, pero que viajan por el mismo canal. Entonces a mí no me parece tan loco. Por ejemplo, nos inventamos una pintura que aplican sobre cualquier superficie y después la quitan como si fuera un poste, y es la primera pintura arquitectónica removible del mundo, ¿sí? Cuando nos inventamos eso para mí yo creo que fue como una serendipia, Alejo, porque a mí me dicen, ¿cómo te inventaste eso? Y yo la respuesta es, no sé, sí, porque pues, son ideas que como que llegan y yo trato de ejecutarlas. Y creo que eso es otra cosa que diferencia la plataforma que hemos creado, y es de idear a crear, pues hay un proceso, pues como del dicho al hecho y mucho trecho, pues como dicen por ahí, y nos hemos dedicado realmente a ejecutar las ideas y a ejecutar que pase. Yo no sé si a ustedes les pasa, pues al equipo le pasa lo mismo que a mí, pero yo te escucho hablar y cuando lo contás suena como que te levantaste un día y hiciste clase de química y 3 horitos después ya estabas haciendo una compañía global. Pero sé que es un proceso duro, pues todos los que hemos tenido la posibilidad de emprender sabemos que crear, y sobre todo en un país y en una región como Latinoamérica, no es fácil, por lo que ahorita contabas, desde cómo comunicarse con los clientes y demás. Y eso me hace acordar, Juan, alguna vez escuchaba una conferencia de Rodolfo Ginás donde decía que las jirafas no fue como una cosa como furtiva de la naturaleza, sino que fue un proceso evolutivo donde fueron los animales que indiscutiblemente empezaron a ver alimento más alto y empezaron a estirar el cuello y lograron alcanzar, digamos, un mejor alimento que el resto de los animales que estaban a ras del piso. Y a mí siempre me ha fascinado mucho la forma en cómo un emprendedor de escala global como vos piensan, porque seguramente tienen una forma de que estiran el cuello diferente, ¿cierto? Normalmente uno en el día a día como que se queda comiendo, haciendo la analogía con las jirafas, se queda comiendo las hojas que están a nuestra escala visual, pero esas personas que logran estirar el cuello y logran acceder a elementos diferentes, pues tienen una mentalidad y una forma de pensar muy, muy característica. Ahorita te escuchaba que pues, hoy Glass es una empresa que ya está en 9 países, es una empresa colombiana con patentes. Yo no sé si todos saben, pero pues tener una patente, eso es, ahorita si quieres nos contás un poco, pues eso es uno de los hitos más importantes que puede tener hasta un país, ¿cierto? ¿Cómo lográs, Juan, lograr traspasar esa mentalidad o ese mindset o esa forma de pensar exponencial a tu equipo? Y te lo pregunto porque hoy, pues, desde el equipo Metro, estamos con un nuevo plan estratégico, estamos con una nueva hoja de ruta y estamos pensando ya de manera exponencial. El Metro, pues, ahorita que viniste en él, te diste cuenta pues, que es una empresa muy organizada, muy querida, 30 años operando, pero ya a partir de este año ya estamos pensando como empresa a escala global. Ya queremos ver, digamos, estirar el cuello, pero quisiéramos aprender mucho de esos emprendedores como vos. ¿Vos cómo traspasás esa mentalidad que lograste desarrollar a tu equipo para que tu equipo piense de manera exponencial y hoy puedan estar en 9 países, por ejemplo? Me voy a volver a algo, y es, yo creo que han romantizado el emprendimiento, Alejo, yo creo que vos lo viviste en carne propia. Em, Emprender no es nada fácil, pues como decís vos, pues sí, 3 doritos después estamos aquí sentados, pero em, enfrentarse a los no, y no solamente a los no de contraparte, sino a los no de tu equipo, también es una cosa muy difícil, porque todo el mundo nace con la mentalidad que no se puede. Sí, todo no se puede, no se puede, nunca se puede. Y una filosofía que yo tengo en clase es, a mí no me digan que no se puede, dígame que no sabe hacerlo y nos comunicamos bien. Es una cosa que vos no sepas hacerlo hoy, no tengas ni idea cómo lo vamos a lograr, pero todo se puede. Que no existe la tecnología, en algún momento existirá la tecnología. Pero el no se puede es algo que he ido eliminando como de
de la forma de pensar del equipo. Y otra cosa es que siempre dices que necesitamos mucha plata para hacer las cosas y realmente no es de mucha plata, sino de saber observar. Yo creo que la innovación siempre está en saber observar porque uno llega, se monta al metro, se baja al metro, llega a la oficina, vuelve y se monta al metro, llega a la casa y se le pasan mil ideas en el camino que uno ni siquiera ve, solamente por poner atención. Y ahí está el mundo de los negocios, está el mundo del emprendimiento, es en observar. Yo creo que observar es como el nacimiento de la innovación. Em, pues digamos que uno para innovar tiene que arriesgarse. Pues si uno se queda en no va a perder plata, no voy a arriesgar, no voy a arriesgar mi bono de diciembre porque voy a dar un EBITDA más bajito, pues uno se queda sin, sin innovar porque te quedas comiendo ahí, como dijiste vos, ahí el pastico seguro, todo el cuento. Eh, hay otras especies de humanos más arriesgados que como que uno arriesga más de la cuenta a veces, pero, pero creo que todo nace de que queramos arriesgar, que podamos observar y que realmente no tengamos el no dentro de eso que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, si están viendo cómo estirar el proyecto Metro a otras áreas o estirar el proyecto Metro a operar otros metros en el mundo o a muchas cosas que pueden llegar a suceder desde esta empresa, es hacerlo sin miedo a que si salimos de Medellín y qué diferencia tiene esta empresa ser como la que opera todos los metros de China, pues no tengo ni idea de esta industria, pero es lo mismo, o sea, es la capacidad de ejecución que puede tener la compañía y las ganas de arriesgar. ¿Por qué? Porque pues ese dicho del que no arriesga un huevo no saca un pollo es 100% verdad, pero entonces empieza el que vino primero, el huevo o la gallina. Ah, es que primero de plata para poderle dar plata. No, a veces hay que tomar decisiones de cazar y perder, ¿sí? Porque posiblemente en una de esas que cazas, pues realmente la sacas del estadio. Pues donde fuera tan fácil innovar y crear empresas y crear cosas globales, nadie lo haría. Yo hablaba, por ejemplo, con un amigo en estos días y yo decía, que es otro cuento en el que me estoy metiendo, que es el sector defensa. ¿Cuántas personas piensan en meterse en el sector defensa? Muy pocos. Muy pocos, porque ay, qué susto, qué miedo, me mata. O sea, qué cosa tan rara. Pues un montón de cosas, eso mismo pasa en las diferentes industrias en las que uno está. Entonces pienso que desde la parte de la gestión de los equipos de ustedes debe ser, primero, cambiar el mindset de todo sí se puede, más no sabemos cómo se hace. Sí, yo creo que esa es la primera parte y tener las ganas de ir a investigar, ir a hacer. Hoy en día yo creo que se nos ha simplificado mucho el mundo con todas las herramientas a las que ya tenemos acceso de inteligencia artificial que pues, nos resuelven la vida demasiado rápido y creo que puede haber muchos temas que se pueden resolver de dudas y de cosas con ese tipo de herramientas, pero creo que la base de todo es que hay que arriesgar y hay que saber decir que sí se puede. Eso yo creo que es clave y no sé si de pronto nos puedes compartir, Juan, si tenés algún framework o alguna forma en que orientas a tu equipo, pues que nos pueda servir a todos como esos elementos para tener esa capacidad o esa tolerancia al riesgo o esa capacidad de pensar, es que todo se puede, pero posiblemente no tengo las herramientas o posiblemente no sé el cómo, pero sí se puede lograr, ¿cierto? Pues, por ejemplo, hoy creo que no está, hoy ya llegas a 9 países y tenés presencia en 9 países, pero me imagino que estás pensando en cómo llegar a otros 50 más. Hoy tenés un nivel de ventas importante, hoy lograste un hito, pues que fue la transacción más grande de Shark Tank Colombia, sé que te levantaste una plata ahorita nueva, también que va a ayudar a escalar, pero me gustaría si pudiéramos aterrizar algunos elementos que todos acá nos podamos llevar de cómo podemos hacer ese crecimiento, ese pensamiento exponencial. O sea, salimos de esta puerta y, bueno, listo, yo desde mi rol en lo que hago, cómo hago para pensar y para salir a que las cosas sí sucedan y poder pensar de manera más global. Pues yo creo que no hay una fórmula mágica como, porque todos los roles tienen diferentes como caminos, ¿sí? Y yo creo que operación es diferente a finanzas y finanzas es diferente a todos, pues en los diferentes departamentos. Pero yo creo que lo primero que una compañía tiene que generar es cultura pues, la actitud de que entre las áreas se apoyen,
Eso es una cosa fundamental. Dos, por ejemplo, hay muchas metodologías de innovación que la metodología Gateway, que uno empieza, ay, yo no sigo ninguna de esas, pues, la verdad. ¿Por qué? Porque te quedas paralizado por análisis, pues analizando cada una de las cosas. Y yo creo que en lo que me ha servido a mí, posiblemente no sea la fórmula eh, para todo el mundo, pero, pero yo creo que todo parte de la actitud, Alejo. O sea, yo creo que parte de la actitud de decir, listo, vamos, tenemos la meta, porque no tengo ni idea cuál es el tema de innovación que quiere hacer el metro en este momento. Pero pongamos un ejemplo, queremos ser el mayor operador de metros de Latinoamérica, un ejemplo. Ok, ¿cómo se logra eso? ¿Quién es el mayor operador hoy en día en el mundo? ¿Qué hace? Pues, ¿qué hizo bueno? ¿Qué podemos hacer mejor? Porque ahí no hay que inventarse la rueda está inventada, sino que hay que saberlo operar diferente para poder tener la operación, un ejemplo. Eh, y empezar realmente a articular los equipos y que haya realmente un doliente del proyecto que sea con un tábano detrás de finanzas, detrás de operaciones, detrás de todo el mundo, encalambrando a todo el mundo para poder que eso funcione. Porque si uno no tiene un líder realmente con la autoridad, por más que yo esté por debajo en el rol, yo soy el dueño del proyecto, te mando a vos en el proyecto, ¿sí? Y me tenés que marchar a los resultados, porque si eso no pasa, realmente no hay una articulación para llevar adelante los proyectos. Y lo que yo le digo a las personas que trabajan conmigo es, bueno, si él no lo ha hecho, hágalo usted, déjense la mano y los puede quejar el man, pero haga el proyecto, porque dentro de las organizaciones pasa como que, no, bueno, eso es culpa de operaciones, no lo hizo, y el proyecto parado. ¿Y usted sabía? Sí, yo sabía. Pero yo hice lo mío, ¿sí? ¿En cuántos procesos puede pasar que finanzas hace lo de ellos y operaciones no hace lo de ellos, y entonces Imagen hizo lo de ellos y se empieza a estancar el proyecto? Entonces lo primero que uno tiene que hacer, en lo que a mí me ha funcionado, es alguien que sea el doliente y el articulador del proyecto. Yeah. Hay un tema, Juan, que hoy como herramientas y habilitadores que consideramos que necesitamos para poder cumplir esa nueva meta y ese nuevo propósito como Metro tenemos, y es poder relacionarnos. Ahorita, sí, muy bueno si puedes hacer un poco ese zoom de la diferencia entre startups, negocios y demás. Y esos habilitadores que hoy estamos pensando para poder lograr eso que queremos como Metro, es poder relacionarnos con empresas que van a la velocidad como va Glass. Claramente, pues el Metro de Medellín no es una startup, no lo pretende ser y nunca lo será. Es un corporativo público que pertenece a todos los ciudadanos, que tiene que tener control, que tiene que tener procesos, que claramente no va a ir a la velocidad que va una startup. Pero creo que sí hay elementos que pueden ser muy valiosos, donde se puede aprender mucho de la innovación y de la rapidez en las que las startups avanzan, para que podamos apalancarnos como corporativo y también implementar eso y pues que los dos crezcamos, ¿cierto? Porque finalmente creo que una de las recetas importantes para el desarrollo económico es cuando las grandes compañías empiezan a apalancar a empresas que están de manera acelerada en su crecimiento, y eso es un crecimiento mutuo. ¿Cómo consideras, Juan, que puede ser esa forma en que nos relacionemos como empresa pública, como empresa que tiene unos procesos, que tiene un establecimiento, para que podamos trabajar con empresas que van a la velocidad como Glass? El problema de lo público son todas las IAs, ¿sí? Y yo creo que desde el marco jurídico, pues el metro tiene que tener una forma de tener un capital que no se considere un detrimento patrimonial, ¿sí? Esto hablando desde la ignorancia, ¿no? Pero yo siento que las startups para corporativos son una forma de pilotear ideas mucho más barato que si las hicieran internamente, ¿sí? Entonces yo llego, invierto en una startup, veo cómo funciona. Si la idea que yo tenía de que ese proyecto pues, va a funcionar y lo puedo ya absorber como en una vertical mía, lo compro completamente. Pero teniendo en cuenta que ese debería ser el plan, no como que invierto y apuesto a que se valore la startup y sale por allá. Yo lo haría me meto, porque cuando los CVC invierten en compañías están pensando en quedarse con la tecnología o están... Perdón que te interrumpa, Juan. ¿Podemos explicar un poco qué es un CVC? Sí, un CVC es un Corporate Venture Capital.
Entonces, y en español es un fondo de, pues sale ahí si se la de usted. Entendamos un CVC como un fondo corporativo. Si bien entonces cuando una empresa decide invertir en participaciones minoritarias, pero estratégicas, en empresas para que podamos lograr ese tipo de acciones y de relaciones con empresas como Glass. Sí, por ejemplo, EPM tiene un CVC, inclusive ya van en el segundo fondo, si no estoy mal, y lograron estructurar el tema de riesgo de, no sé, 20 startups que invirtieron, 10 se murieron, 10 dieron plata y una se volvió una cosa enorme, pues. Y son empresas que le han servido de premio para ciertas cosas que tiene interno de la compañía. Entonces, lo primero que tiene que estructurar el metro, si quisiera entrar en ese tema de aceleración de startups, y no lo llamen es que voy a beneficiar a una startup, no, es cómo piloteamos ideas que posiblemente ya son startups, que nosotros podemos llegar a absorber en un futuro y que vamos a poder tener el músculo financiero para absorberlas. Cómo lo piloteamos a través de un fondo que me dé una seguridad jurídica a mí como el representante legal en lo público, y que yo pueda arriesgar. Y dentro de eso, pues es entender quién dentro de mis equipos son las personas que más apertura mental tienen, porque hay que ser sinceros, dentro de los corporativos, y me pasó a mí, yo estuve asociado con Pintuco desde el 2019 hasta el 2023. Y trabajar con esa paquiderma interna es muy difícil porque hay sindicatos, porque hay un montón de cosas que realmente vuelven muy lento el pensamiento interno de investigación y desarrollo, por ejemplo, de una compañía como esas. Yo hablaba con el director de investigación de ellos, de una vertical, me decía que yo para qué me inventaba una pintura removible, que quién quería hacer eso. Que ellos llevan haciendo 75 años pintura para la pared y que nadie les había pedido una pintura removible, pues son cosas de ese nivel de pensamiento. Entonces, es identificar los líderes que realmente tienen como esa capacidad de convencimiento interno, para yo poder articular los proyectos y de ahí empezar a buscar estructuras de CVC y con ese CVC ir a buscar qué ideas hay en el mercado latinoamericano, porque no necesariamente tiene que ser en Colombia, en las que yo pueda invertir, que realmente pueda yo absorber esa tecnología posteriormente. Perfecto, bueno, yo creo que ya pues para que vamos cerrando, Juan, si pronto las personas que nos acompañan hoy, alguien quisiera hacer alguna pregunta, pues los invito para que de pronto la vayan preparando y ahorita compartamos como algunas experiencias con Juan. Pero ya para ir cerrando, Juan, muy bueno si nos contás hoy, bueno, qué viene para Glass. Sé que hoy estás muy fuerte ya en Estados Unidos, el concepto de ser la primer pintura removible del mundo, eso que ha pasado, pues me acuerdo que la última vez que conversamos me contaste que estabas ya muy cercano con los negocios y con la industria del cine. Bueno, si nos contás un poco qué viene hoy nuevo para Glass. Bueno, digamos que pues le estamos metiendo mucho la ficha a Estados Unidos porque pues Estados Unidos, un estado es como tres Colombias, en términos de PIB, por ejemplo, de capacidad adquisitiva de las personas. Eh, Estamos en todo el Hardware Channel de los Estados Unidos, que es como todo el canal ferretero. Las ferreterías allá son completamente diferentes. Las de acá, hagan de cuenta que son como unos mini home centers, pues no son la ferretería de barrio que uno ve, ¿no? Y vamos a lanzar un producto que ya empezamos a comercializar en Arabia Saudita, y yo creo que eso va a ser una innovación bien disruptiva, y es que con 1 milímetro de espesor de ese recubrimiento somos capaces de garantizar 10 grados Celsius de diferencia entre el interior y el exterior de una casa sin aire acondicionado. Entonces, por ejemplo, hicimos pruebas con Constructora Bolívar en Cali, vivienda de interés social, normal, 2 apartamentos igualitos, y logramos 8.5 grados de diferencia en Cali, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver cuál es el impacto de eso, pues el impacto es la reducción en el consumo energético. Entonces, realmente nosotros no le estamos apostando a un recubrimiento, sino que le estamos pues como apostando es a la eficiencia energética, que todo en el mundo tiende a ser ya eficiencia energética. ¿Por qué? Porque yo me puse a pensar de que todo el mundo anda diciendo no, los renovables, entonces hagamos granjas solares y hagamos, no sé, todo lo que viene hablando de renovables. Mi deck hoy en día
empieza con un slide que dice fuck renewables, como para la mierda de los renovables, perdón la palabra. Y es que uno sí tiene que ser renovables, pero acompañado de muchas cosas. Me parece que el discurso de los renovables sin un montón de acompañamiento de otras tecnologías no nos sirve para nada. Porque pónganse a pensar, el 80% de los edificios que se van a construir de aquí al 2050 ya existen. Y son unos huecos de ineficiencia energética completos. Entonces, ¿yo qué me gano con seguir produciendo energía si el que me consumo es completamente ineficiente para mi consumo? Si yo voy a ataco el mercado, por ejemplo, nos sentamos con el gobierno de Arabia Saudita y les decíamos, usted le regala esto a su población y no tiene que cambiar su matriz energética. Partamos de ahí. ¿Por qué me toca reinventar la matriz energética si es que es petrolera y tenés que llegar a unas metas? ¿Cuáles son esas metas realmente? ¿Realmente sí me toca cambiar o es más un montón de greenwashing que nos han metido nosotros en el tema que tenemos que realmente es ponernos a pensar en que todo lo que existe, no lo que va a existir, todo lo que existe es mayor que lo que va a existir porque no lo volvemos eficiente y cómo realmente esas tecnologías se vuelven eficientes? Entonces, estamos apostándole nosotros con ese recubrimiento a volver las edificaciones presentes eficientes y entrar a un mercado pues que es completamente diferente. Y eso sí es, pues eso sí tiene tecnología a top. Eso viene para Glast. Qué bueno. Bueno, muchas felicitaciones, Juan, y auguro pues mucho éxito. Y yo creo que eso es un motivo de orgullo, es que un emprendedor colombiano, paisa, que pues ha nacido acá también igual que todos nosotros, hoy esté conquistando pues ese tipo de triunfos. Pues felicitaciones, Juan, de todo corazón. Y pues como amigos y como colegas, pues creo que es un orgullo, mal, como siempre te lo digo, Leo. Bueno, yo quiero pues ya como para ir cerrando, si de pronto alguien quisiera profundizar, preguntarle algo a Juan, por allí tenemos una, no sé si alguien me puede ayudar aquí con el micrófono. Bueno, volver un poquito al tema de cuando ves acá hasta cuando una corporación de pronto el gobierno lo ha habilitado, pero está iniciando el proceso a vincularse un poquito pero de una forma más activa al tema del DTI 7 o está muy interesado en la innovación y su principal estrategia de relacionamiento justamente porque al interior no tiene esa capacidad inmediata de innovación. ¿Y qué era de relacionamiento por esas tareas? ¿Qué elementos son más atractivos para ocupar al momento de decir, sí, voy a trabajar con skills o acá con corporación, teniendo en cuenta que, es que hay muchos miedos asociados a la protección de creaciones? Y teniendo en cuenta que de pronto, si la startup tiene mucha contrapartida en especies o su conocimiento y demás, la empresa le ofrece esos espacios de libertad y es experiencia técnica. ¿Cómo es tu nombre? Isabel. Yo pienso que el metro tiene una oportunidad gigante y es como el goodwill de marca que tiene. ¿Sí? Todo emprendedor quisiera trabajar con el metro porque pues uno ve lo que es el metro, no tiene ni idea que hay de puertas para atrás, pero ve lo que es el metro. Entonces, yo creo que un primer paso, y hablando desde acá sin conocer mucho, sin saber qué procesos tienen, en qué están ustedes, yo creería que el primer relacionamiento es como clientes, ¿sí? Y pensaría que abrirle las puertas a compañías porque si uno va a contratar con el metro, yo en algún momento contraté, me tocó sacar el RUE, creo que se llama, RUE o algo así. Qué enredo. O rumbo, pues no me acuerdo cómo se llama esa vaina. Eh, que era como el registro único de proponentes, sí, algo así. Entonces empieza a complicar para compañías que tienen 10 empleados. Entonces pensemos que no son compañías que tienen caja, que son gigantes, pero que tienen una capacidad de realmente volverlos disruptivos a ustedes internamente. Entonces es como uno puede lograr mirar cómo se puede contratar con ese tipo de compañías mucho más fácil y empezar a ofrecerles esos espacios de pilotaje que los van a agradecer un montón porque no tienen donde probar sus teorías, no tienen donde probar sus productos y que posiblemente puedan llegar a entregarles a ustedes soluciones que están buscando y que no han podido encontrar. Entonces yo empezaría por el lado de cliente
y cómo yo desde la parte jurídica pues le digo a mis abogados, venga, necesito realmente pilotear empresas aquí que sean, que yo las pueda contratar sin que yo haya incurrido en ningún caso con ninguna IA, pero cómo me blindo y cómo me meto como en esa velocidad empezando como clientes. Yo creería que debería ser el primer paso del método. Juan, buen día. Una pregunta, pues lo que quería tratar dice que tuviste una financiación pues como histórica en Shark Tank. De pronto en dos pitch comerciales que has tenido claves como para meter una idea así muy rápida, cosas potentes que nos pueda sugerir a la hora de venderle a alguien una idea y que lo compre. B. Pues yo creo que clave es la seguridad de que uno tiene una buena idea, ¿sí? Porque vas a tener muchos detractores de que tu idea es re mala o que no sirve, pero uno tampoco puede ser terco de estar enamorado de una idea que no sirve, pero nada más le gusta a uno. Entonces yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es como realmente aterrizar su idea y ver que eso funcione. Y después de que uno esté convencido de que su idea realmente y que uno está claro de que su idea es bueno, es realmente saber a quién vas a tener de interlocutor al frente. Por ejemplo, cuando yo me fui para Shark Tank, yo la verdad pues no le creía a levantar plata ya, pues cero. Entonces llega el director del programa y me dice, viste, hoy estás pidiendo mucho por la empresa. Ah, pero eso vale. Ah, ¿estás seguro? Sí. Ha sido el programa más largo. O sea, nosotros, para esos 10 minutos que ustedes vieron, grabamos más de 90 minutos de grabación. Sí. Porque pues eso fue un ping-pong entre todos, porque pues yo conocía a varios de ahí y empezamos a hablar de muchos números, de muchas cosas, pero es realmente tener como claro no solamente la idea que tenés, sino como la parte financiera detrás de tu idea. ¿Por qué? Porque tiene que hacer sentido de cómo vas a lograr los números, cómo vas a hacer el gasto, que realmente se note seguridad en quién va a ejecutar su idea, porque es muy diferente el tema de tengo una idea a cómo voy a ejecutar mi idea. Sí, por lo que yo empecé el dicho al eso y mucho trecho es que el que haga el pitch de la idea tiene que tener claro el cómo, el cuándo, el dónde y cuánto vale. ¿Sí? Pues muchas veces nos acercamos a hacer pitch de ideas, te dicen, ¿viste cuánto vale? Yo no sé. ¿Y quién va a ejecutar eso? No, ni idea. Ah, pero está muy buena tu idea. Y se quedan en ideas. Cuando vos llegas no tenés que echar 50 slides, sino con una presentacioncita súper concreta, máximo 10 slides, donde digas realmente cómo vas a resolver el problema, cuáles son los pasos, cuánto necesitas y cómo lo vas a lograr. Si vos tenés ese orden mental y no tenés que tener ni siquiera una presentación, sino en tu discurso, sos capaz de vender la idea que vos esperás. Eso me funcionó a mí. Nos gustaría saber cuáles son como esos kitsitos de autoestudio, autogestión que Telvin ha implementado y que implementa con el grupo para promover esa mentalidad innovadora, apertura. Ves que yo creo que yo cuando quiero que mi equipo haga algo, es una instrucción directa, porque a la gente le da pereza. Entonces, por ejemplo, yo llegué y me metí a un cursito de agentes, hablemos de agentes de IA. Y yo les preguntaba, sí sé qué es, ¿sabes hacer? No tengo ni idea. Ah, bueno, los metí a un cursito y les dije es obligatorio. Sí, porque realmente las personas, su naturaleza es ser perezosas. Esa es la naturaleza, ¿sí? Lo diferente es el autoaprendizaje, el querer superarse, eso es lo diferente. Entonces yo creo que depende del perfil que tengas en el grupo y cómo llevar a ese grupo como a pensar diferente es como yo les voy mandando con pildoritas de conocimiento. Venga,
estudien esto, hagan esto, en el próximo grupo primario vamos a hablar de ese tema 5 minutos. Y uno va llevando a la gente a que empiece realmente como a cambiar su chip frente a entender de temas que posiblemente le pueden hacer su trabajo mucho más fácil. Sino que siempre la resistencia va a estar a yo seguirlo haciendo como lo vengo haciendo porque me ha funcionado los últimos 20 años, ¿sí? Porque posiblemente tenés compañeros acá que llevan desde que se fundó el metro, pues no tengo ni idea. Cámbiales pues la forma de pensar. Es que así empezamos y así nos está viendo bien. Sí, o pues eso fue hace 30 años, de pronto hoy ya las cosas son diferentes. Entonces pienso que la mentalidad es como la mentalidad que tenga el líder del departamento, el líder y cómo se puede regar esa cultura en el liderazgo metro. Porque ustedes han hecho muy bien la cultura ciudadana, pero ¿qué tanto han hecho dentro de la cultura de innovación dentro de los liderazgos que tiene cada área? Súper. Bueno, no, y para darle pues como función también al tiempo y a tu tiempo, Juan, y al de todos por asistir a este espacio, yo nuevamente pues quiero cerrar dándote las gracias por compartir esas experiencias, porque pues finalmente, si bien hoy ya tenemos un plan, ya tenemos una hoja de ruta, siempre es bueno tener a alguien que te hable al oído, siempre es bueno tener a alguien que te impulse y que te anime a lograr cosas grandes. Y pues ver cómo Juan desde Glass ha logrado ese impacto tan global, pues eso sin duda es algo que nos motiva a que sigamos creciendo. Entonces, Juan, muchas gracias por este espacio, gracias por venir al Metro, gracias por abrir un poco también esa experiencia con toda tu trayectoria, con todo tu profesionalismo y que ojalá nos volvamos a ver. No, gracias por la invitación y espero que pues, cualquier cosita que deje les sirva. Bueno, y para quienes de pronto te quieran conectar, pues si quieres compartir tu LinkedIn, tus redes, que quieran conocer más de Glass, ¿dónde pueden conocer más? Pues en redes sociales estamos como Glass Innovation o como Ampaint de producto. Mi red sí es como Juan Cabotero 1, esa es mi red en todas partes. Y en LinkedIn estoy como Juan Camilo Botero. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Juan. Y bueno, si le damos un aplauso a Juan, gracias. Metro, calidad de vida.